Cuando se habla sobre educación, lo primero que debemos preguntarnos es qué tipo de sociedad se quiere construir, ya que la función social de la educación es perpetuar la existencia de la sociedad misma. Esta se puede definir como un conjunto de individuos que comparten una cultura e interaccionan entre sí para conformar un tipo de colectividad. Para Durkheim es un grupo de personas cohesionado por una conciencia colectiva, que comparte valores y hechos sociales que se le imponen a través de la educación, de acuerdo al grupo social dentro del que nacen. Las personas van reproduciendo y recreando la cultura que les ha formado. Una forma en la que la sociedad transmite la cultura es por medio de la educación, formal e informal, pero no educa a todos sus miembros de la misma manera, ya que en la sociedad existen grupos diferenciados y entre ellos el capital cultural y económico está distribuido desigualmente. Los grupos más fuertes controlan los medios materiales y espirituales, entre ellos el conocimiento, para poder reproducir la organización social y la forma de distribución de estos bienes. Así, el acceso a la educación está determinado en gran medida por el nivel socioeconómico de las personas. En México, la Revolución Mexicana tuvo como ideal que la educación fuera el medio para promover el desarrollo del país y construir una sociedad más justa y mejor integrada, donde la población tuviera un mejor nivel de vida. A principios del siglo XX se crea la Secretaría de Educación Pública a cargo del licenciado José Vasconcelos. Se crean programas para combatir el analfabetismo, para crear escuelas y la infraestructura educativa de la que se carecía casi totalmente. En la Constitución se señala la educación como un derecho de todos los mexicanos. Esta dice textualmente que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la superior, aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la nación, que apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. El Estado debe proporcionar y asegurar una educación laica y gratuita. Se establece por ley que el Estado debe proporcionar y asegurar una educación laica y gratuita. Desde entonces, en cumplimiento a su obligación, ha venido construyendo paulatinamente un sistema educativo que garantice el acceso a la educación básica, pública y gratuita. Y aunque ha tenido avances, no ha podido superar muchos problemas para cumplir esta meta. Actualmente el reto es abatir el rezago educativo y la deserción escolar, lograr una educación inclusiva, pertinente y de calidad para todos. Desafortunadamente, el nivel educativo ha aumentado poco en los últimos años, en gran medida a causa de la crisis económica y del sistema político vigente. Como sabemos, México es un país que vive una crisis económica desde hace varias décadas. Como consecuencia, en los últimos años se ha ido disminuyendo la inversión en la educación, lo que hará más difícil abatir la desigualdad de oportunidades de acceso a la misma, en especial a la media superior y a la superior, situación que es aún más grave en el interior de la República. La crisis económica en México se ha venido agudizando por las presiones externas de los organismos financieros internacionales, pero sobre todo por el nivel de corrupción y la ineficacia de la clase política, que se han alineado y han cedido los bienes de la nación a las empresas internacionales y a sus propios bolsillos. Se ha saqueado el patrimonio, no solo de las generaciones presentes, sino también de las que aún no han nacido. México ha cedido a las grandes capitales nacionales e internacionales sus recursos naturales, su riqueza y su soberanía. Luis Antonio Cruz Soto lo plantea así, exhibiendo una recontrada disposición para llevar a cabo los programas de estabilización y de ajuste estructural prescritas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los gobiernos neoliberales comenzaron a desmembrar los programas de bienestar social, a debilitar la legislación laboral, a dar los primeros pasos hacia el desmantelamiento del sector estatal y a permitir la compra a gran escala de empresas públicas por extranjeros, así como dar prioridad al pago de la deuda externa a expensas del desarrollo social y económico de sus propios países.
Lo anterior ha llevado a que haya muchos jóvenes dentro del grupo denominado ninis, ya que no logran continuar sus estudios y eso mismo les dificulta encontrar un trabajo, por el que quizás ni siquiera estén interesados, por el bajo nivel del sueldo y las pocas prestaciones que otorgan, facilitando así que muchos de ellos se integren al sector criminal y violento que ha crecido a pasos agigantados en el país. Lejos estamos de la solución, ya que en México solo se invierte el 6% del PIB a la educación y muy poco a la investigación científica y tecnológica. El promedio de escolaridad es de segundo de secundaria. En teoría, sería necesario valorar el nivel real de conocimientos, ya que muchos estudiantes van subiendo de grado escolar sin haberlo acreditado en realidad. Esto de acuerdo a las políticas del sistema educativo impuestas por organismos financieros ajenos a la realidad del país. En el país, el porcentaje de alumnos que se inscribe a los niveles de educación media superior son bajos y solo 1 de 3 adultos de 25 a 64 años de edad termina este nivel de educación. Solo 1 de cada 5 personas de 25 a 64 años de edad y 1 de cada 4 de 25 a 34 años tienen un título de educación superior. El porcentaje de las personas de 25 a 34 años con educación terciaria aumentó en 8 puntos porcentuales entre 2000 y 2014, del 17% al 25%, de acuerdo a la OCDE. De los anteriores, no todos han estudiado en el país. En las estadísticas, las mujeres están representadas de manera equitativa en todos los niveles de educación superior. Por otro lado, la OCDE no menciona que la calidad de la educación varía mucho entre las diferentes escuelas u organizaciones. Por ejemplo, muchos alumnos que no pueden acceder a escuelas públicas que tienen un buen nivel educativo, como la UNAM, el Politécnico y la UPN, entre otras, tampoco cuentan con los recursos para entrar a una universidad de prestigio, así que optan por escuelas que no siempre garantizan la educación que imparten. Cabe mencionar que el tipo de escuela de donde se egresa también influye en las oportunidades laborales y el nivel de ingreso económico al que se podrá acceder en el futuro. Muchos jóvenes al terminar la secundaria ven truncadas sus aspiraciones de continuar estudiando. No pueden ingresar a las escuelas públicas porque los espacios no son suficientes para todos y tampoco pueden pagar una escuela privada. A continuación, veremos unas entrevistas que reflejan este problema. Hola, buenas tardes. Vamos a realizar una entrevista que tiene por objetivo conocer las características de jóvenes que no lograron acceder a la educación superior, saber su opinión al respecto. Hola, buenas tardes. Te agradezco mucho que hayas accedido a realizar esta entrevista. Por favor, ¿podrías presentarte? Hola, yo soy Stephanie Diana Gallardo Galicia, tengo 20 años, soy de la Ciudad de México, de la delegación Xochimilco, vivo con mi mamá y mis 2 hermanos. ¿Cuál es el rango de ingreso de tu familia? Está dentro de 4,000 a 8,000. ¿Trabajas? ¿Por qué? ¿No has tenido necesidad? No he tenido la necesidad de trabajar. ¿Estás dedicándote a estudiar? Sí. ¿Quiénes en tu familia han obtenido un título profesional? ¿Han terminado una carrera? Solamente mi mamá. Okay. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu familia en general? Mi hermano mayor ya va a salir de la licenciatura. El chico es de mi generación, igual de prepa. Y mi mamá es técnica. ¿Y tu papi? No vive con nosotros. No vive con ustedes. Ok, muy bien. ¿Qué tan importante es para ti terminar una profesión? ¿Y por qué? Porque es importante. Pues para superarme, ¿no? Más que nada, y tener algo de ingreso. ¿Cómo crees que puede influir en tu vida obtener un título profesional? Ingresos económicos.
¿En qué escuela cursaste el nivel medio superior? En el bachillerato de mi parte. ¿Cuál fue tu promedio final? 7.4. 7.4. Okay. Es una escuela pública. Sí. ¿Hace cuánto terminaste la preparatoria? Hace un año. ¿Consideras que obtuviste la preparación suficiente para ingresar a una buena universidad? No. ¿No? ¿Cómo fue tu preparación académica? La verdad como que media, no muy alta ni muy ¿Por qué tienes esta impresión? impresión. Ajá, ¿por qué sientes que el nivel de la preparación fue media? Por no sé, la estructura, El nivel de maestros la asistencia de alumnos. y más que nada en las materias, porque se iban modificando cada semestre y no era lo mismo que el primer semestre, era lo mismo a segundo. ¿No tenían continuidad? No. Además de no tener continuidad, ¿tú sientes que saliste bien preparada en las materias o regular? No, pues igual. ¿Mal? Mal. No fue suficiente. No, ¿Ya presentaste examen para sí, una carrera? ¿Para cuál? para el área 2. Enfermería. ¿A qué institución? A la UNAM. A la UNAM. ¿Cuál fue tu puntaje? 50. ¿Y sabes cuánto se requiere para ingresar? Sí, me pedían 84. 84. ¿Y por qué crees tú que no te acercaste a los 84? Más que nada pues no estudié los necesarios y porque no sabía ciertos temas y de mi bachillerato, o sea, no era como que continuo y no sabía qué era. Digamos, ¿tú sientes que en el bachillerato no te prepararon para acreditar este examen? ¿Tú crees que una vez que estudies tus conocimientos serán adecuados para estudiar y ejercer esta profesión? Sí, ¿Por qué? porque pues ya tengo, digamos, de conciencia que ya debo entrar a una carrera y es ahora sí de no irse ¿Qué estás haciendo para poder acreditar ahora el examen? pues me metí a un curso. ¿Te metiste a un curso? ¿Y en el curso qué es lo que están viendo? Pues todo el temario que viene de la guía de la UNAM. ¿Cómo te sientes al no haber podido obtener un lugar en la escuela en la que quieres estudiar? Pues decepcionada, porque pues más fácil de que no me quedé y perder el año, como que no me siento muy bien. ¿Crees que es justo el examen para ingresar a esta escuela? Sí. Sí es justo. ¿No crees que haya favoritismo o que el examen esté...? No. Por ejemplo, las personas que vienen de las preparatorias de la UNAM. Pues no, porque pues también ellos lucharon por obtener un lugar al entrar a la prepa y pertenecientes de la UNAM. Entonces como que si es justo, pues ya se esforzaron y a pasarse directo. Entonces reconoces que el esfuerzo está ligado al poder acceder a este tipo de educación. Sí. Okay. ¿Has considerado alguna opción para continuar tus estudios en alguna otra institución? No. ¿Ingresarías a alguna universidad particular? No. ¿Por qué? Porque no tengo los ingresos necesarios para entrar a una de paga y porque no me gusta el sistema. ¿Piensas que es de mayor calidad la educación? Sí. Okay. Si no lograras ingresar a la UNAM, a la carrera de enfermería, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Pues no tengo planes, seguir intentando hasta quedar en la universidad. Bueno, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Agradezco mucho que me concedas esta entrevista. Por favor, ¿podrías presentarte? Sí,
Sí, hola, soy Jessica Martínez, tengo 24 años, vivo en Xochimilco. ¿Vives sola o con familia? Vivo con mi mamá y mi hermana. Muy bien. ¿Cuál es el rango de ingreso de tu familia? Entre 2,000 y 4,000 pesos. ¿Trabajas? Sí, atiendo una papelería. ¿Por qué trabajas? Porque mi mamá tuvo una lesión y dejó de trabajar. ¿Desde cuándo? Hace 4 años. ¿Cuántas horas a la semana trabajas? 40 horas. ¿En dónde trabajas? En una papelería. ¿Cuáles fueron los requisitos para entrar a trabajar en este lugar? Simplemente nada más me pedían la secundaria terminada. Ok. ¿Quiénes en tu familia han obtenido un título profesional? Nadie. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu familia? Mi hermana también terminó su bachillerato y mi mamá nada más estudió la primaria. ¿Qué tan importante es para ti poder terminar una profesión? Pues bastante importante, ya que es un factor fundamental para una buena calidad de vida y respecto a la economía, pues tener un mejor empleo. ¿Crees que influiría de otras formas lograr tener un título? Sí, el estudio te abre las puertas y pues no hay nada mejor que seguir estudiando. ¿En qué escuela cursaste el nivel medio superior? ¿Escuela pública o privada? Fue en pública, fue en CETIS 39. ¿Hace cuánto terminaste de estudiar? Hace 6 años. ¿Qué promedio tuviste? 9.1. ¿Consideras que la preparación que obtuviste fue suficiente para ingresar a una buena universidad? No. ¿Por qué? Porque el sistema solo te pide que los maestros cumplan con sus programas, el cual yo siento que hay una falta de interés de los maestros hacia que los alumnos realmente aprendan. ¿Cómo sentiste que eran los programas? Muy sencillos, básicos. ¿A qué institución y o carrera intentaste ingresar? ¿A cuáles concursaste? 2 veces he intentado ingresar a la universidad, una vez en la UNAM y la otra fue en la UAM. ¿Qué carrera querías estudiar? Psicología. ¿Todavía intentas ingresar? Sí, ya que pues desgraciadamente tuve que dejar la escuela por trabajar, por mantener a mi mamá y no tuve la posibilidad de seguir estudiando. ¿Cuál fue el motivo por el que no pudiste ingresar a la escuela a la que hiciste examen? Pues yo creo que no tuve los conocimientos y la preparación suficiente para poder seguir al nivel. ¿Crees que el ingreso a estas escuelas es parejo para todos? ¿Que es justo? No, claro que pues siempre yo opino que las personas más pudientes son las que tienen la mayor posibilidad de seguir estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sea que vienen de escuelas particulares o les pagan cursos para poder ingresar y tener asegurado su lugar. ¿Cursos de qué tipo? De preparación para el examen. Ah, ok. ¿Crees tú que las personas que vienen de escuelas particulares tienen un mejor nivel académico? Sí, puesto que ellos están pagando por su educación. ¿Todas las escuelas particulares tendrán buen nivel académico o algunas? Pues también algunas, ¿no? Hay sus excepciones, pero sí la mayoría parece que son buenas. ¿Cómo te sientes al no haber podido obtener un lugar en la escuela a la que querías entrar? Pues triste, enojada, decepcionada, por lo mismo, ¿no? Que desgraciadamente pues tiene mucho que ver la economía. ¿Has considerado alguna opción para continuar estudiando? Sí, me he
estado informando y al parecer ya existen nuevas modalidades que son en línea. Puedes seguir estudiando en la universidad. Lo voy a intentar, ya que esto es nuevo, porque desgraciadamente cuando yo ya perdí la oportunidad de ingresar, no existía, entonces por eso pues yo dejé de estudiar, pero ahora que existe en línea, pues sí, pienso intentarlo. ¿Has considerado estudiar en una universidad particular? Pues de que lo considero sí, pero de que mis posibilidades no me lo permiten. ¿Con ayuda podrías lograrlo? Pues sí, pero realmente aquí yo creo que lo que uno quiera hacer es por uno mismo y el interés que uno tenga, ¿no? No depender de nadie para poder seguir adelante. Si no logras ingresar a la universidad o a la educación superior, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Pues mi plan en verdad es sí terminarlo, es mi meta, ya sea en línea y buscar un mejor empleo que ahorita tengo. Bueno, gracias por la entrevista, te agradezco mucho y que tengas una linda tarde. Gracias, igualmente. En estas dos entrevistas se observa cómo se cumple lo que mencionan Carlota Guzmán y Olga Victoria Serrano, cuando nos dicen que los aspirantes con mayor probabilidad de ingresar son hombres de mayor edad, de origen económico medio y alto, que tienen un alto promedio de bachillerato, que estudiaron en escuelas privadas y que tienen acceso a recursos culturales y educativos. Al comparar las dos entrevistas, se puede apreciar que entre menor es el nivel económico, menor es la probabilidad de acceder a la educación superior. Además, en ellas se infiere que la calidad de la educación que han recibido en las escuelas públicas es de menor calidad a la educación que ofrecen las escuelas privadas de educación básica, lo que al final se ve reflejado en las bajas calificaciones que obtienen en los diferentes exámenes de los concursos para ingresar a las mejores universidades. Con esto vemos cómo el hecho de considerar a todos por igual da como resultado que aquellos que están en una situación desfavorable tengan muy pocas posibilidades de ser seleccionados. Por tanto, para garantizar una igualdad de oportunidades, se debería apoyar con diferentes recursos a los grupos más vulnerables. Todo lo anterior confirma lo expuesto por las teorías sociológicas de la educación, que señalan que la escuela como institución reproduce y asegura los patrones de poder y desigualdad de la sociedad. En la segunda entrevista, Jessica Martínez menciona que está considerando estudiar en línea. Vemos cómo este tipo de educación ha abierto oportunidades de cursar estudios superiores a parte de la población que había quedado excluida del sistema escolarizado. Desgraciadamente, esta oportunidad no será para todos. En la actualidad vivimos en la sociedad del conocimiento, donde la cultura y la educación se reducen a meras mercancías, y esto hace más grande la brecha en la oportunidad de acceso a la información y conocimientos acumulados por la sociedad, ya que no todas las regiones del país y tampoco todas las personas pueden acceder a las nuevas tecnologías, a los equipos, a la red y obtienen cultura digital. Las tecnologías de la información y la comunicación han modificado la forma en que nos relacionamos y comunicamos, entre otros muchos aspectos culturales como la manera en que aprendemos, desarrollamos conocimientos y trabajamos. Han modificado nuestra percepción del tiempo y del espacio y el uso que hacemos de ellos. Las distancias hoy se superan fácilmente a gran velocidad. Esto se ha hecho posible gracias a que tanto localmente como internacionalmente las barreras del tiempo y del espacio se cubren fácilmente a muy bajo costo con las nuevas tecnologías. En el mundo globalizado han surgido nuevas formas de discriminación y exclusión y se han acentuado las relaciones asimétricas entre culturas, por la manera en que se produce el conocimiento y la forma en que se dan los flujos económicos, sociales y culturales. Todos los pueblos comparten los daños y riesgos del planeta, pero no los beneficios. Para poder establecer relaciones sociales más justas, es necesario partir del respeto a la pluralidad de las diferentes culturas, prácticas y morales, llegar a acuerdos que garanticen los derechos humanos y la satisfacción de lo que cada una de las culturas considere que son sus necesidades básicas.
Sin duda, la educación que recibe cada sujeto influirá de forma determinante en la conformación de su identidad, en las oportunidades laborales a las que pueda tener acceso y en su capacidad de ser una persona que pueda comprender, analizar, interpretar y aplicar la información y conocimientos de su entorno. Entre más alto es el nivel de escolaridad de los ciudadanos de un país, será más factible que éste logre alcanzar un sistema democrático y un desarrollo sostenido en las esferas de lo social, lo económico, lo político, en lo educativo, lo tecnológico y lo científico. Lo que nos lleva a entender la importancia que tiene que la institución educativa sea capaz de reconocer los problemas y necesidades de la sociedad de la información para poder proponer un cambio en el sistema que haga posible responder a las demandas y circunstancias actuales. La educación debe repensarse desde la pluralidad y la inclusión, considerando que puede y debe ser un frente de resistencia ante quienes nos han gobernado representando los intereses del capital financiero. No se debe educar únicamente para formar profesionales, sino que se debe lograr que las personas sean conscientes de sus responsabilidades y derechos como ciudadanos, que sean sujetos creadores de conocimientos, capaces de pensar, analizar, criticar y evaluar para poder así reconstruir la sociedad en que viven en un sentido positivo.